La enseñanza del español es algo que nos llama la atención, especialmente cuando tenemos amistades extranjeras cuya lengua materna no es el español. Uno de los ejercicios típicos es enseñar la diferencia entre el verbo ser y estar. Pareciera sencillo de explicar, pero cuando tienes a un amigo o una amiga de otro país y te pregunta cuál es la diferencia, lo primero que te viene a la mente son meros ejemplos, pero no una explicación concreta. Un día, con una amiga de los Estados Unidos, estábamos comentando acerca de esto. Recordó que en una clase le explicaron que el verbo estar viene de un estado temporal, mientras que el verbo ser es algo permanente. Es decir, estoy cansado significa que es temporal, por lo que no tiene sentido decir soy cansado, porque suena a algo permanente. Por otro lado, explicar el subjuntivo parece que no es tan fácil. Incluso ha habido varios estudios que intentan aclarar el porqué de la dificultad y cómo mejorar la enseñanza. Esto se debe a que el subjuntivo en otras lenguas tiene una construcción distinta a la del español. De hecho, en este diagrama de las familias de las lenguas, el español está muy distanciado de la lengua finesa, la cual es una lengua urálica. Y a todo esto, ¿qué es el subjuntivo? Es un recurso gramatical que muchas lenguas en el mundo tienen para expresar diferentes significados, tales como para manifestar eventos que no son reales, que no estamos seguros de que estén sucediendo. Algunas lenguas no tienen subjuntivo, pero tienen otros recursos gramaticales para expresar estos significados: deseos, dudas, hechos hipotéticos. En el estudio titulado La adquisición del modo subjuntivo en estudiantes universitarios finlandeses, las doctoras Carmen Rodellas y Patricia Rodríguez López, autoras de esta publicación científica, realizaron una investigación acerca de las dificultades que los estudiantes universitarios finófonos de español como lengua extranjera tienen con las oraciones subordinadas sustantivas, tanto en el presente del subjuntivo como en el tiempo imperfecto del subjuntivo, utilizando para ello el análisis de errores. Por ejemplo, para decir en finés quiero que vengas, hay dos ejemplos que son Haluan et tatulet, cuya traducción es quiero que vienes. En este primer caso, tanto en la oración principal como en la subordinada utilizan el presente de indicativo. Otra manera es Haluan sinun tulevan, cuya traducción puede ser quiero tu venida. En este segundo caso, un modo de indicar que en las oraciones subordinadas sustantivas el uso del subjuntivo se hace presente. En este estudio, las doctoras buscaron conocer qué usos de los verbos de sentimiento, influencia, lengua o comunicación, percepción y entendimiento provocan más dificultad en el aprendizaje en las oraciones subordinadas, sustantivas con núcleo verbal indicativo o subjuntivo, tanto en el tiempo presente como en el tiempo imperfecto. En otras palabras, es determinar qué fue más difícil, el subjuntivo presente o el pasado. Cabe aclarar que las oraciones subordinadas sustantivas son, en pocas palabras, aquellas que se pueden reemplazar por un sustantivo tal como esto, eso o aquello. Por ejemplo, la frase me sorprende que llegues temprano, la oración subordinada es que llegues temprano, y esta puede ser sustituida por eso, de tal forma que puedes repetir diciendo me sorprende eso. ¿Y qué es eso? Que llegues temprano. Las doctoras elaboraron una tarea y 2 exámenes a 13 estudiantes de la Universidad de Aalto, que por cierto está cerca de Helsinki, de nivel B1, es decir, nivel intermedio en la escala de la Unión Europea. Para ello se plantearon 3 preguntas. Pregunta 1. ¿Con qué tipo de oraciones subordinadas sustantivas tienen los estudiantes finlandeses más dificultades? La respuesta es, los estudiantes finlandeses cometen más errores con el modo subjuntivo que con el modo indicativo. La pregunta número 2. ¿Cuál es el número de errores en el uso de las formas del subjuntivo en las estructuras con verbos de influencia, sentimiento, lengua, percepción, entendimiento y deseo o intención que rigen su uso? La respuesta es que el análisis de errores realizado reveló que en las oraciones subordinadas sustantivas, en el tiempo presente del modo indicativo y subjuntivo, los verbos de influencia y los verbos de percepción son los que han supuesto mayor número de errores. Y en el caso de imperfecto de subjuntivo, los verbos de influencia fueron los más problemáticos. Las doctoras presentaron los siguientes resultados, que en producciones con presente indicativo y subjuntivo, con verbos de influencia, el error alcanza un 22%, seguido de los verbos de percepción con un 21% y luego los verbos de deseo con un 19%. En producciones con pretérito imperfecto de subjuntivo, es decir, cuando dices frases como le pedí a mi cliente que pasara a pagar la mensualidad, con verbos de influencia el error alcanza el 41%, seguido de los verbos de sentimiento con un 29% y luego los verbos de deseo con un 20%. Y la última pregunta,
¿Se producen los mismos errores en las composiciones escritas y en las pruebas gramaticales? Las autoras encontraron que en las composiciones la mayor dificultad se presenta en el uso de los verbos de sentimiento con un 43%, seguido de los verbos de comunicación con un 40%. En las pruebas gramaticales no se aprecia la misma dificultad. Y bueno, es que escribir de manera libre es más difícil que solo hacer correcciones a enunciados ya dados en un examen. Las doctoras concluyen que los verbos con mayor dificultad fueron los verbos de percepción con un 28% en el tiempo presente y para el tiempo imperfecto los verbos de influencia con un 42%. El mayor problema en el tiempo presente se detectó con el verbo sentir, cuya alternancia entre significado de percepción y estado anímico produjo un alto porcentaje de errores. Los verbos de influencia en el tiempo imperfecto, los estudiantes reconocen el uso del modo en subjuntivo con este tipo de verbos. Otro hallazgo es que, aunque el predicado de la oración principal está en condicional o pasado, los estudiantes se decantan por el uso del presente subjuntivo en la subordinada. Como ven, aprender español no es trivial debido a este tipo de peculiaridades tales como este caso del subjuntivo, que es muy distinto en otras lenguas, especialmente en aquellas que no forman parte de la misma familia a la que pertenece el español. Esta investigación, junto con otras similares, contribuyen a la mejora de la enseñanza del español que, por cierto, en muchos países o está de moda, llama mucho la atención o es requerido para cuestiones laborales y de comercio. Hasta aquí mi intervención y contribución. Muchas gracias por su atención. Chao.